¿Qué es lo que ha ocurrido en el Líbano? Para tratar de encontrar una respuesta, he querido hacer un viaje alrededor de la prensa, sobre todo israelí e iraní, y otros artículos que podrían tener alguna verdad o intentar explicar lo que ha podido ocurrir. Si nos fijamos, el Jerusalem Post hace un día prácticamente publicó que Hezbollah almacenó sustancias químicas en Londres y Alemania antes de la explosión en Beirut. Hezbollah guardaba 3 toneladas métricas de nitrato de amonio, el explosivo que se cree que está detrás de la megaexplosión en Beirut, en un almacén de Londres, hasta que el MI5 y la Policía Metropolitana lo encontraron en 2015. También el Times of Israel publica lo siguiente: iluminaremos Tel Aviv con nuestros cohetes. Los libaneses rechazan la solidaridad israelí. Están izando nuestra bandera ahora, pero pronto destruirán nuestro país, escribe un usuario de Twitter mientras el ayuntamiento de Tel Aviv se ilumina con la bandera libanesa después del desastre de Beirut. Seguro, ahora están izando nuestra bandera, pero pronto destruirán nuestro país y violarán nuestra soberanía. Consideran estos libaneses que no es una ayuda para nada lo que está haciendo Israel. Además, más allá del papel de la postura israelí, encontramos en Irán que se acusa principalmente a Israel. Se acusa a Israel sobre todo de ser el beneficiario junto con Estados Unidos de lo ocurrido. El Tehran Times, en un artículo del 6 de agosto, publicaba lo siguiente: ¿cómo hacer que los libaneses sucumban a los Estados Unidos? En este artículo se muestran muy enfadados por la posibilidad de que Estados Unidos exija al Líbano para las ayudas a la reconstrucción que disuelva y desarme a Hezbollah. Así podemos leer lo siguiente: la pregunta crítica es: ¿quién es el responsable de que la carga, el material explosivo que fue el causante de esta terrible tragedia, permaneciera atrapada en el puerto durante tanto tiempo? Datos confiables demuestran que el gobierno libanés incautó la carga por razones aduaneras, pero los medios de comunicación que han estado luchando contra el frente de resistencia durante bastante tiempo, dentro y fuera de la región, ahora difunden información no confirmada que sugiere que un depósito de armas que pertenece a Hezbollah hizo que la explosión fuera tan poderosa. Esto implanta una idea en lo profundo del cerebro del libanés: el desastroso incidente de Beirut está relacionado de alguna manera con Hezbollah. Ya sea que Estados Unidos dé un paso al frente en busca de ayuda directamente o envíe a otro país de Europa o Asia Occidental como representante, la principal condición previa para reconstruir la infraestructura probablemente será el desarme de Hezbollah. Además, otra entrevista en el Tehran Times, una entrevista a un investigador del Líbano, el investigador Ali Mura afirma lo siguiente: todavía estamos en una etapa inicial de la investigación de lo que realmente sucedió en el puerto de Beirut. Hay muchos escenarios para explicar lo que sucedió y todos pueden ser considerables. Lo que es seguro es que hay una negligencia e imprudencia de los funcionarios en el puerto y el cuerpo judicial, ya que el envío de amoníaco se mantuvo en una cámara en el puerto durante 7 años sin sacarlo de allí. La pregunta aquí es: ¿alguien encendió un factor detonante a propósito dentro de la cámara o sucedió accidentalmente? Los beneficiarios de esta tragedia son los israelíes y los estadounidenses en primer lugar. El comportamiento del bloque estadounidense dentro del Líbano inmediatamente después del incidente fue sospechoso. Algunos políticos y personajes de los medios alineados con Estados Unidos señalaron de inmediato a la resistencia y a Hezbollah en un intento de crear una acusación respaldada por una cobertura mediática saudita que intentó promover una acusación falsa y poco realista. Más allá de esto, también encontramos otro artículo en el Kaihan, otro periódico que he encontrado de Irán, que también señala a Trump como que ha podido estar detrás del
de los ataques, según ellos, al Líbano. Por ejemplo, aquí encontramos si Trump hubiera podido encargar a terroristas o, bueno, señalan como terrorista al ejército de los Estados Unidos. Y también sospechan de que su tweet, luego, un tiempo después del incidente, un tuit que publicó sobre que había sido una bomba o algo parecido, fue como una expresión de júbilo o de alegría. También es sorprendente la interpretación que hacen ciertos medios iraníes sobre los tweets de Trump. Luego encontramos con, por ejemplo, Thierry Meyssan, un experto en geopolítica francés, que ha publicado en Voltaire su blog Israel destruye Beirut Este con una nueva arma. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó destruir un depósito de armas del Hezbollah en Beirut con una arma nueva que dejó más de 100 muertos y unos 5.000 heridos en la capital libanesa, provocando además enormes daños materiales en este martes 4 de agosto. Esta vez será difícil que Netanyahu pueda ocultar su responsabilidad personal y la del Estado israelí. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizó un ataque contra un depósito de armas con el uso de un arma nueva, que había sido sometida a un ensayo 7 meses antes en suelo sirio. El ataque israelí fue realizado el martes 4 de agosto de 2020, precisamente contra un lugar que Netanyahu había designado casi 2 años antes, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, como un depósito de armas de Hezbollah. Se ignora en qué consiste la nueva arma utilizada, pero sí se sabe que Israel ya la había sometido a ensayos desde enero de 2020 en suelo sirio. Se trata de un misil dotado de un componente nuclear táctico cuya explosión provoca el hongo característico de las explosiones nucleares. Por supuesto, no se trata de una bomba atómica en el sentido estratégico. Esta arma fue puesta a prueba en suelo sirio en una vasta llanura y posteriormente fue utilizada contra barcos iraníes en el Golfo Pérsico. En Beirut fue utilizada por primera vez en un medio urbano, pero en un entorno muy particular que permitió a los operadores comprobar los efectos de la onda expansiva y de la vibración provocada por la explosión tanto sobre el suelo como sobre el agua.